Bueno, señores, hoy tenemos nosotros el privilegio de la asistencia al programa de Alejandro Fernández, W. Es que se confunde con el potrillo mexicano. ¿Tú ves? Por ahí es que va la cosa. Yo lo considero el economista con mayor ventaja en términos académicos y de comunicación. O sea, la gente lo entiende, habla en español. La mayoría de los economistas hablan en húngaro o en ucraniano. Al precio real. Nadie entiende absolutamente nada. Sin embargo, incluso las charlas que ustedes deberían llamar a la oficina de Alejandro, las charlas que ofrece, las conferencias, ayudan mucho en educación financiera. Y ese programa diario. Y ese programa que tiene diario, por cierto, nosotros entonces le vamos a robar una parte de su programa aquí. Y tenemos a bien presentarle a ustedes a Alejandro Fernández, economista, cuya columna Argentarium, así se llaman también sus charlas, tiene una lectoría enorme de diversos sectores, que es lo importante. Gente que está comenzando a entender lo relacionado con la finanza y lo relacionado con la economía. Sí. 13 años ya. 13 años ya. Tiene 13 años tiene la columna, sí. Comencé en diciembre del 2005. Miren qué bien. Llega al 14 rápido, el 13 es bueno. Clave digital. ¿Te acuerdan de claro. Un placer estar con ustedes, camaradas. Gracias. Ahora está de moda, ¿verdad? Lo de camaradas, con esto de China y ya demás. estamos. Ahora aunque el caballo no es camarada. Ultraderecha. No, déjenme decirle, yo fui el primer corresponsal de Xinhua en la República Dominicana. Xinhua es la agencia oficial de la República Popular China. Lo único es que los pagos míos se quedaban en París, donde estaban los compañeros del 14 de junio y con eso vivían, pero nunca recibí un centavo. Aportes reales entonces a la causa, camarada. Estamos hablando del 96, Oreo. ¿Usted hizo ese tipo de aportes reales a la causa? En absoluto. Yo tengo una visión capitalista de siempre. Alejandro, gracias. El informe del Banco Central primero, en español, ¿cómo tú lo ves? Bueno, un resultado realmente muy positivo para el primer trimestre, enero, febrero y marzo, 6.5% de crecimiento. Recordemos que el año pasado el crecimiento de todo el año fue como de 4.5%, así que se está marcando bastante más, se está sintiendo mucho más. 4.9 el año pasado. 4.9, por debajo del 5. Sí. Pero aún más interesante fue las declaraciones del gobernador, en cuanto a que su opinión es que terminaríamos 2018 con un ritmo de crecimiento del 8%. Perdón, por encima del 7%, que es significativamente mayor al 4 y tanto por ciento del año anterior. Y si uno ve los distintos rubros en cuanto al crecimiento, yo siempre me enfoco, bueno, crecemos, pero ¿por dónde es que estamos creciendo? Porque, por ejemplo, si es minería, en minería no hay mucho boroneo, sino que se queda, digamos, desde el punto de vista del empleo y demás, se queda muy focalizado. Pero realmente los crecimientos, por ejemplo, en Zona Franca fue de un 10%, en comercio un 8%, construcción un 9%, manufactura. La industria realmente por encima del 7%. Entonces, ahí repercute. Se debe estar sintiendo en la economía en términos generales. En mi artículo de hoy en Diario Libre, en Argentarium, esa cifra, digamos, de las cuentas nacionales, a veces se hace un poquito difícil como que entender cómo es que el Banco Central las estima. Lo podemos comentar. Pero entonces en el artículo de hoy lo que yo hago es que yo reviso el crédito privado en moneda local. ¿Y qué significa eso? Si la economía no fuera bien, la gente tendería a no endeudarse. Por ejemplo, las empresas dirían, bueno, pero ¿para qué me voy a meter en un lío para comprar inventario si no lo voy a lograr vender? ¿O para qué voy a expandir una planta, buscar un préstamo para expandir la planta o montar un hotel si la cosa no estuviera tan bien? Pero realmente a nivel del crédito privado se ve un crecimiento también sumamente importante en los distintos rubros, construcción, comercio también, está creciendo a niveles de doble dígito y realmente eso es indicativo de que hay movimiento. Hay un ¿Tú no puedes señalar las cifras más para que veamos? Sí, es que están en la... Oriol las tiene. Si me la permites, la columna la puedo... Es mejor. Por allá, así como a mí me gusta cómo ejemplarizar la cosa. Hay algo importante, Alejandro. El crédito al sector público, aunque la banca estatal se mantuvo casi en su totalidad. Sí. Sin embargo, se redujo un 4%. A mí me llama la atención eso, y eso es bueno. Sí, siempre sabía, incluso yo había sido un gran crítico de eso, porque yo entiendo que el crédito bancario debe focalizarse sobre todo a las empresas, a los hogares, a la actividad privada,
Entonces, lo que se ha estado haciendo muy correctamente es que en vez de manejarse, digamos, por vía de endeudamiento bancario, el gobierno se está manejando a nivel de los títulos que emite Hacienda en el mercado de valores local y a nivel internacional. Pero respondiéndole al caballo, miren, por ejemplo, la manufactura, el crecimiento del crédito privado a la manufactura, un crecimiento de 26%, a la construcción, 24%, al comercio, 18%, y a la agricultura, 17%. Recordemos que la economía está creciendo a un ritmo de un 6%, posiblemente un 7%, y estos son números 3 veces el ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, aquellas personas que no entienden cómo es que el Banco Central estima el crecimiento del sector industrial o el sector construcción, bueno, quizás sí pueden entender que el sector construcción está recibiendo 24% más crédito en estos primeros 4 meses del año que lo recibió el año pasado. Y eso para mí es indicativo de dinamismo. Es correcto. Pero claro. Bien. Ahora, una pregunta también que la gente me hace, Alejandro, ¿cómo es que el Banco Central calcula construcción? Por ejemplo, que la construcción creció en el país. Y eso realmente, ellos toman en consideración, por ejemplo, los préstamos al sector construcción, pero también toman en consideración cualquier cantidad de variables, la cantidad de varillas que se vendieron, la cantidad de pintura, el tema del asfalto, la actividad del cemento, la actividad, digamos, del sector público en distintas partes del sector construcción, y así por cada una de los distintos subsectores económicos. La gente no sabe la complejidad e instrumentales de que dispone el Departamento de Cuentas Nacionales. Correcto. No solamente un personal de campo que está regado por todo el país y en los principales mercados, sino también en contacto directo con esas cifras de comportamiento industrial de cada uno de los grandes rubros que intervienen en cada uno de los sectores económicos. Así es. Cifras concretas, directas. Así es. Ellos tienen su inventario, también tienen su gente que hace los levantamientos a nivel nacional, no solamente digamos a nivel de Santo Domingo, porque hay que estar claro, por ejemplo, la economía de Santo Domingo, del Distrito Nacional, es una economía totalmente distinta a la de, por ejemplo, Villarriba, en la provincia de Duarte o en donde fuera. Entonces, ciertamente que es así. Hay otro indicador que maneja la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la IRD. Ellos están llevando ahora un indicador, digamos, de actividad en el sector manufacturero, que también ha estado dando muestras en los últimos par de meses bastante positivas. Alejandro, pero no hay duda de que ese crecimiento realmente importante que hemos tenido en los primeros 3 meses constituyen todavía parte del reflejo de las políticas monetarias que se tomaron el año pasado. Correcto. Para procurar retomar la ruta del crecimiento con estabilidad. Pero esto también plantea otra cosa. Los políticos, y dentro de los políticos algunos economistas han estado planteando que ese crecimiento también tiene que ser cuidado con el asunto del gasto, el gasto público, el gasto en el gobierno. ¿Qué otros factores? ¿Cómo tú ves ese factor? El factor intervención del gobierno central en lo que tiene que ver con el gasto, con la inversión, y el asunto de la política enteramente monetaria. Muy vale, entonces son política monetaria y política fiscal. Recordemos que hacia agosto del año pasado el Banco Central comenzó a tomar una postura de una fuerte flexibilización monetaria. Se redujo el encaje legal, se redujo la tasa de política monetaria, y en general eso ha, digamos, que abierto las compuertas para que el crédito fluya en la magnitud que estamos viendo, ¿verdad?, que está fluyendo ahora. Pero la otra parte de la economía, la gente a veces confunde, ¿no?, que si el gobierno se endeuda, entonces que el país está, toda la economía dominicana está endeudada. Recordemos que el gobierno es parte de uno de los elementos, uno de los actores de la economía nacional, pero no es el único elemento. En esa cifra que hemos estado viendo hasta ahora, yo me he limitado solamente a la parte privada, de la actividad privada. Ahora, ¿qué ocurre? Que el gobierno tiene un gran, y esto hay que estar claro, tiene un gran reto en cuanto a lo que tiene que ver con el equilibrio de sus finanzas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que tendemos a gastar por encima de lo que estamos recaudando en la República Dominicana a nivel, digamos, de los impuestos. Y hay muchísimas razones para eso, pero en efecto terminamos teniendo un déficit fiscal en torno al 2.5% todos los años. Que ya se viene convirtiendo en histórico, porque hace decenas ya. Pero todo lo que va de siglo y parte del siglo pasado. Mira, creo que la última vez que tuvimos un equilibrio así fue como el 2007, por ahí. Pero en los últimos 10 años hemos tenido déficit de esa magnitud, y eso explica entonces el que veamos que el endeudamiento público también ha tendido a crecer.
Por ejemplo, 10 años atrás, la deuda como porcentaje del PIB quizás rondaba, qué sé yo, el 20, 25%, y ya ahora está superando, se está acercando al 50%. Y eso es el resultado de que hemos mantenido estos déficits. Entonces, hay que ver también de qué manera el gobierno puede ser un poquito más proactivo en lo que tiene que ver, digamos, con la calidad del gasto, con los niveles de inversión que están haciendo. ¿Qué es el proactivo? Te quiero comentar, Sí. por ejemplo, mucho de la inversión del sector público en los últimos años básicamente se han canalizado. Yo diría que casi, sin exagerar, posiblemente el 70%, o se ha ido en gasto de capital a la parte del sector de educación, todo lo que hemos visto a nivel de las escuelas. 153.000 millones este año. Y la otra parte también en Punta Catalina, que también ha absorbido una parte muy importante de las inversiones que el gobierno ha estado haciendo. Entonces, idealmente viéramos una situación donde fuera un poquito más equilibrado y se vean, digamos, en otro tipo de proyectos de infraestructura, más allá del sector de educación y más allá de Punta Catalina. Pero Punta Catalina. y la vivienda, y por ejemplo, proyectos como el teleférico, 3.000 millones de pesos, yo pienso que Sí, eso pero mira, más 3.000 millones de pesos no es nada, no es dinero. Sica de Colí. realmente no es tan significativo. ¿Sabes que la vivienda, por ejemplo, la ciudad Sí. Juan Bosch, que es un proyecto realmente espectacular y sumamente positivo, es un proyecto público-privado? Y ahí ciertamente que el Estado ha, digamos, dado la facilidad en cuanto a las infraestructuras, que eso es correcto, y también en cuanto a los bonos vivienda para que la gente pueda ¿Ha adquirir la vivienda. operado el concepto de La alianza público-privada. Público-privado, Sí. porque la construcción en definitiva son de constructores privados, o sea, no es el Estado que está Y construyendo. el esa componente vivienda. deuda con relación a ese crecimiento, porque esa es otra cosa, de decir, no, pero se está creciendo en base al endeudamiento. Mira, es ¿Cómo un tú tema. lo ves? No, es un tema preocupante. Y eso es algo que creo que todos tenemos que hacer conciencia de eso, de que no se puede repetir lo que nosotros hemos visto en los últimos 10 años, que quizás se pueda justificar o se pueda entender. No se puede repetir lo que hemos visto en los últimos 10 años en los próximos días, en cuanto al aumento en la deuda pública. Eso es algo que creo que a todos nos debe preocupar y se tiene que trabajar de una manera integral. Y está ahí desde el año 2012, señores, en el pacto fiscal. En la Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó en enero del 2012, se contemplaba un pacto fiscal identificando el tema de la deuda y del equilibrio en las finanzas públicas. Lamentablemente no hemos avanzado en cuanto a Porque eso. la deuda tiene dos componentes. El componente del déficit, que es una deuda, digamos, fatal, y la deuda pública, que debería ser motivo de un gran acuerdo fiscal también, que es hacia dónde vamos en materia de inversión. Correcto. Es decir, el país, los grandes proyectos tienen que estar señalados por endeudamiento. Correcto. Y tiene que haber una garantía de retorno de esa inversión. Es un tipo de deuda sano, que nosotros por eso deberíamos dividir el endeudamiento en dos. Correcto. El endeudamiento que genera un déficit, que un gobierno Digamos, de gasto irresponsable- corriente, de gasto gasto superfluo, corriente. etcétera. Fíjate que ya los organismos internacionales no están hablando mucho por el lado del gasto, sino están advirtiendo por el lado del ingreso. Y un peligro que acabamos nosotros aquí de comentar es que los gobiernos se pueden acomodar a creer que es verdad que un ejercicio de eficiencia en tributaria, en la recolección de impuestos, Va a lograr el resuelve el cambio. problema. Y nosotros decimos que no. Entonces, avanza mucho el tema. Dicen, no, nosotros tuvimos el año pasado 52.000 millones adicionales porque fuimos más eficientes. Este año vamos a tener 70. Va a tener el mismo problema de gobernanza que si fuera una iniciativa general de promover una reforma integral, ¿o no? Y es como debería, en efecto, creo que así es como debería ser. Y creo que también, tú mencionabas una parte, digamos, del endeudamiento sano, que quizás la audiencia fuera importante que lo comprenda. Señores, miren, una presa o una planta, o sea, una hidroeléctrica, o una planta como Punta Catalina, o digamos una gran autopista. Como la del Coral. Como la del Coral o lo que fuera. Esas inversiones, digamos que se justifican y perfectamente se justifican, pero uno tampoco puede pretender que vamos a utilizar recursos de un solo año para desarrollarlas, porque lo que estaríamos haciendo entonces, penalizando muy fuertemente ese único año, cuando en definitiva esos activos que se están creando van a generar un beneficio para la nación en el transcurso de los próximos 10, 15, 20 y hasta 30 años. Y siendo así es que se justifica el que, bueno, ya que esta planta o esta autopista me va a generar valor por 20 años o a 30 años, que también entonces lo financiemos a 20 o a 30 Qué años. bueno que tú lo hayas dicho a los dos impetrantes que me dicen cuando Mira que yo no lo le escuché a ustedes antes. he hecho esa explicación y no han querido entenderme bien. Mira. Una cosa, perdóneme que yo me voy. La generación de dólares en la República Dominicana se considera histórica, es decir, estamos teniendo ingresos
quizá por más de 27 mil millones globales Este de año va a economía. sobrepasar los 28 mil millones, con mucho. ¿Eso es lo que Aproximadamente 30.000 mantiene millones. tranquilo al mercado cambiario o tú consideras que Muchas cosas mantienen tranquilo el mercado cambiario. Pero sí, el flujo de divisas se ha mantenido de manera muy bien en los últimos años, tanto a nivel del... El turismo, señores, para mí ha sido realmente el sector estrella de la República Dominicana de los últimos 5, 7 años, manteniendo el ritmo de crecimiento, digamos, en la parte de los pasajeros, de las visitas, por encima de doble dígito de forma consistente. Y eso es algo sumamente positivo. Las remesas también, en la medida que la economía estadounidense tiende a recuperarse, pues también nosotros recibimos digamos que ese vientecito, ¿verdad que sí? Ese apoyo sí. desde los dominicanos ausentes. hasta la europea también. Y también la europea, que ha mejorado comparado con donde estaba, por ejemplo, hace 7 años. Y la inversión extranjera también se ha mantenido. Hay una parte de esa inversión extranjera que, sin embargo, realmente no es inversión extranjera necesariamente fresca. Digámoslo así, por ejemplo, el tema de la venta del 30% que quedaba de Cervecería Nacional Dominicana al Grupo Ambev. Eso se registra como inversión extranjera, pero en definitiva es un cambio de propietario más que, digamos, un cambio. Pero se ha mantenido en 2.500 millones de dólares promedio anual. Pero en general sí, tenemos bastante buen manejo en lo que tiene que ver, o sea, muy buenas entradas de divisas, pero recordemos algo, que es el dato con el cual yo concluyo el artículo de hoy, que la salida más importante de divisas que tiene la economía dominicana, ¿cuál Petróleo. es? Es el petróleo, la factura petrolera, y estamos viendo que el petróleo ha aumentado un 37% en los últimos 12 meses. Y por tanto, las importaciones de petróleo y de esa factura tenderá a subir, y eso entonces como que nos genera un poquito de Calculado al 48, 49 en el presupuesto general del Estado este año, parece difícil. A mí me da la impresión de que se calculó así para poder ajustar el déficit fiscal. Sí. Si lo calculaban como debió ser, decían todos los analistas internacionales y nacionales, incluyéndote a ti, que estaban entre un 55 en el menor de los casos. Y 60, sí, por ahí. Y 60. Sí. Si lo calculaban a un 55, no daba la previsión del déficit fiscal en 2.2, 2.3. Es una, por un lado, pero el otro, todavía está vigente el acuerdo de... Petrocaribe. No, el acuerdo que hicimos con una aseguradora para si el precio del petróleo subía de tal punto, la aseguradora nos garantizaba. ¿Sabes qué? Esos son por tiempos definidos. Y creo que ya de eso hace, señor, el tiempo vuela. Yo creo que hace ya 2 años de eso. Entonces, ese tipo de contrato, cuando tú compras una póliza y estableces, bueno, es que si el petróleo sube por encima de 70 y pico, creo que era en ese momento. Sí. Entonces, ellos ya no fijan el precio a esa magnitud. Pero no creo, porque eso es por tiempo definido. Se establece una ventana que si sube durante ese periodo de tiempo, entonces se puede ejecutar. Pero sería la bueno opción. averiguar si está vigente, porque quizás eso también Es que no lo lo llevó creo. a hacer una Pedro, evaluación así del Pero comportamiento. mientras la chava y viene. No lo creo, los Pedro, precios porque del petróleo. eso tiene un costo. Eso tiene un costo Sí, financiero. y Hay que no ir creo a que la una- hayamos podido ejercer. Hay que ir Vámonos a un corte, cambio, vamos a un cambio, Alejandro, luego muy volver. interesante. Yo sé que la audiencia también lo está viendo así, porque Alejandro está hablando en español. Sí. Alejandro y Julio Ortega todos hablan en español Sí, en así es. economía. Y Luna Valiente. Y también. Luna Valiente, sí. Claro. Bueno, los valientes más, sí, está bien, son Y Luna comunicadores. Valiente. los tres. Vámonos a un cambio, señores. Tenemos a Alejandro Fernández, W. En las ocasiones anteriores en que ha estado con nosotros Alejandro Fernández de W, que es probablemente el economista especializado en asuntos financieros más actualizado de estos tiempos aquí en República Dominicana. Y es porque su fundación, su estructura de estudio le dedica tiempo a esto y está permanentemente encima. Nosotros hemos desaprovechado la oportunidad para hacer una consulta en 2 sentidos referida a la deuda, que sigue siendo la gran preocupación nacional. Número 1, si es realmente motivo de profunda preocupación y no de tanta preocupación, el hecho de que al tiempo que tenemos deuda que se incrementa ciertamente, para unos el 39-40% del PIB, para otros que le quieren sumar los certificados del Banco Central el 51% del PIB, yo quería preguntarle, ¿pero puede ser tan preocupante si la economía crece? Porque cuando una economía crece,
y lo hace saludablemente como la nuestra, a excepción de la deuda, que es la única zona oscura, hay recursos para seguir tomando prestado y pagar. Hay con qué pagar, que es lo que preocupa a las instituciones financieras. Y eso por un lado. Por el otro lado, es verdad que el total de los certificados que están depositados, tanto en las arcas del Banco Central como en tesorería del Ministerio de Hacienda, forman parte de la deuda o forman parte de la deuda de los intereses que crean esos certificados. Ok, entonces vamos por parte. En cuanto a lo de que el endeudamiento se puede mantener a medida que la economía crece. Eso tiende a ser así, caballo. Sin embargo, recuerda también que la deuda, los intereses no se pagan con crecimiento, se pagan con recaudaciones y con los ingresos que el Estado pueda generar. Y no necesariamente esas recaudaciones han crecido en la misma magnitud que ha crecido la economía dominicana, por un lado, y también se le ha a esas recaudaciones, aparte de la parte del tema financiero de los intereses, se le aplican, digamos, otros compromisos que generan presión sobre las finanzas públicas. ¿Cuál es un ejemplo de eso? El 4% por la educación. Entonces, Sí, tú estás hablando de que en los últimos años, todo. ¿cuánto se le está destinando? Creo que este año son más de 150.000 millones de pesos solamente para hacerle frente a ese compromiso que ya se asume como algo fijo dentro de la estructura de las finanzas públicas dominicanas. Entonces, como que tenemos que manejarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque el nivel de recaudaciones en relación al tamaño de la economía dominicana sigue siempre estancado en torno al 15%, al 16%. Y de hecho muy por debajo de donde se había proyectado cuando se hizo, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, a ese mismo 15 y 16% de recaudaciones totales, tú también le estás metiendo, que eso del PIB, tú también le estás metiendo ahora sacándole el 4% de lo del PIB para la educación. Entonces, es algo que sí debe llamar a reflexión. Una cosa, llamar a reflexión y que estemos al borde del precipicio No, y el país a punto de perder el control. Son dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? Ok, entonces yo no compartiría ese sentimiento, digamos, de que estamos tipo Grecia o tipo Venezuela o ese tipo de situación. Pero también tenemos que ir actuando y por eso que yo digo, de una manera lo más objetiva posible, no podemos seguir acumulando o mantener el ritmo de aumento en la deuda pública como la que hemos tenido en los últimos 10 años. Pero todo eso te conduce a reforma fiscal. Obligatoriamente o ajuste fiscal o a pacto fiscal o a lo que tú quieras. Entonces, eso es algo que sí nos debe inquietar. Pero de ahí a decir, no, que vamos a terminar como Grecia o que vamos a terminar como Puerto Rico, etcétera, no estamos ahí y los números lo reflejan. O sea, la opinión de la firma calificadora, la valoración de los inversionistas cuando el gobierno sale a colocar los títulos, tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central. Señores, estamos hablando de que no hace tanto tiempo aquí se colocaban títulos al 18%, al 16%, y ya a 5 años, a 7 años. Y ya hoy día se colocan títulos a 30 años a un 9% en pesos dominicanos, ¿verdad? Entonces eso es algo que es bastante extraordinario, la mejora que ha habido en la deuda pública de nuestro país, que de no ser así, que haya, digamos, una buena perspectiva en torno a eso, no fuera posible colocar esos títulos. Ok, tu segunda pregunta, ya un poco más técnica, y tiene que ver, bueno, tenemos el stock de deuda, digamos, de los bonos, digamos, que emite el Ministerio de Hacienda, y por otro lado están los títulos que emite el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, el tema es que en el balance del Banco Central de la República Dominicana, así como están esos títulos, por ejemplo, de certificados y notas, letras del Banco Central, ellos también tienen pues el efectivo ahí disponible. Entonces la pregunta fuera si se debiera ver de una manera neta o no. Pero lo cierto es que esos certificados generan un gasto por intereses que no son cubiertos con los ingresos que genera, digamos, la administración de las reservas internacionales que tiene el Banco Central. Y ese déficit, como se le dice, cuasi fiscal porque no es directamente en las finanzas públicas, sino en la finanza, digamos, de un ente como el Banco Central, sí debe llamarnos, digamos que preocuparnos. ¿Tú sabes una cosa? Que con respecto a eso último que dices, a mí también me ha llamado la atención, al igual que tú, que se aplicó. Ya, la ley de recapitalización concluyó su vida útil, 10 años. Pero yo creo que nunca se aplicó por completo, por cierto. Yo creo que debiéramos pasar balance y decir cuánto aportó la recapitalización al Banco Central para cubrir el compromiso de
capital, no lo de suficiente. interés. No lo suficiente. Se Pero, quedó corto. pero lo que estoy planteándome es cifras, porcentajes, porque es verdad que no se cumplió plenamente con la ley. Nunca se entregó lo que, pero se entregó. Entonces ponga usted que se entregaron 130.000, 140.000 millones de pesos, porque lo entregó el presupuesto. Entonces, vamos a ver entonces, de esa deuda cuasi fiscal que se ha acumulado, ¿cuál es la real? La que ha tenido el Banco Central que rejugar, colocando más certificados para con eso pagar. Entonces, porque si hacemos ese análisis, ese ejercicio, caemos en un análisis mucho más concreto y realístico de la situación. Mira, es así, y quizás la ley de recapitalización del Banco Central fue muy agresiva en cuanto a pensar que se iba a poder resolver este problema en apenas 10 años, como fue en su momento. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que en Chile, que tuvo una situación parecida a la nuestra a inicio de los 80, creo que todavía hay remanentes de lo que es la deuda cuasi fiscal de ellos, 30 años, más de 30 años después. Pero de que se tiene que revisar esto, se tiene que revisar. Yo, de hecho, me gané un boche ayer en la rueda de prensa, porque le pregunté al gobernador que, bueno, en qué estábamos con lo de la ley de recapitalización. Recordemos que esta concluyó en diciembre del 2016, hace ya 12 más 5, 17, 16 meses. Y él me dijo que yo le pregunté que se estaba en el limbo ese proyecto, porque la idea es renovarlo y crear un nuevo plan con unos nuevos plazos, etcétera. Entonces él me dijo que no, que el que estaba en el limbo era yo. Usted que está en el limbo. Me dice, porque por lo visto se están llevando a cabo reuniones con el Ministerio de Hacienda, con los técnicos del Ministerio de Hacienda. Ayer había una, decía. Casualmente ayer había en una. la tarde. Ahora, lo que ocurre es que ¿por qué tengo yo que saber eso? O cualquier No, miembro, y el digamos, contenido, ellos dicen que tienen el proyecto prácticamente Bueno, terminado. están trabajando en eso, están trabajando. Terminado ya. pero tiene un tiempo ya que a mí Sí, me han dicho eso terminado, anteriormente. sí, Alejandro, mira, no quiero Es desaprovechar verdad, tu sí. presencia. Pero Mira, el punto es Sí. que tenemos presupuesto, se debe estar formulando ya pronto, formulándose el presupuesto del año 2019, que debería entonces, si va a haber un nuevo proyecto de ley de la recapitalización, contemplar e integrar las responsabilidades que tendrá el gobierno. El otro punto en para cuanto a concluir eso. ese Pero tema, espera, el la otro punto cabeza para mocha concluir caballo ese ahí. tema es que no se debe sumar todo lo que son el capital de los certificados a la deuda, porque Está bien, pero porque no es esos son justo criterios. que así sea, ¿no? Esos ¿verdad? son criterios. De todas maneras, el nivel de endeudamiento que tenemos ahora mismo, ya le debemos marcar ya Sí, una exactamente. Es un 40. Mira, Alejandro, hay dos factores que han creado en el país expectativa a la gente, al común de la gente. Por un lado están las acciones del sector tributario, del fiscal, en busca de mejorar las cobranzas, Las recaudaciones. que no es otra cosa que las recaudaciones, que no es otra cosa que detener ese gravísimo problema de evasión, elusión fiscal, contrabando en el caso específico de aduana. Y ellos han ido avanzando en esa dirección porque ellos lograron aumentar en 20.000 millones de pesos las recaudaciones, perfectamente bien. Pero vienen resoluciones por ahí, medidas administrativas que se están tomando, que de alguna manera van en la misma dirección de mejorar eso, pero creándole al mismo tiempo a diferentes sectores una situación que pudieran algunos no asimilar, no estar en condiciones de asimilar. Sí. Eso por un lado. Y por el otro hay una gran expectativa con relación a las relaciones diplomáticas con China, que es la segunda economía del mundo, y eso no es cualquier cosa. Entonces, me gustaría esos dos factores, ¿cómo lo proyectas? Porque mira, ciertamente que lo que se está buscando es una mejora en la eficiencia en la administración tributaria y no necesariamente que mayores o nuevas tasas impositivas, etcétera. Hay un ruido porque, por ejemplo, el tema de los asalariados, de las personas que trabajan aquí durante la mañana y trabajan en otro sitio en la noche y quizás no se le estaban haciendo las retenciones de forma adecuada. Ahora, lo que es curioso es que eso no es algo nuevo. Eso realmente está contemplado en la ley, en el Código Tributario, que es un documento del año 92, pero no se había aplicado hasta ahora. Ya vimos que el impuesto interno básicamente puso eso en suspenso. Por lo visto, y cuando uno ve no solamente las declaraciones, digamos, de impuestos internos o de las autoridades, sino que también del mismo Fondo Monetario Internacional y otros organismos, como que el enfoque está en la parte del gasto tributario, en la parte de las exenciones, de las exoneraciones que tienen ciertos sectores de la economía dominicana. Y Que ya cómo en algunos casos no se justifica por lo menos los montos. los montos y también la duración, la permanencia. Y la porque permanencia. Se entiende que ese tipo de incentivos fiscales por la vía del gasto tributario de exenciones debería ser para una industria novel, joven, que se tenga que pues ya fortalecer, que uno quiere incentivar, pero que luego de un tiempo se fuera a excluir.
Entonces, también hay declaraciones de parte, recuerdo que un momento Luis Reyes, del director general de presupuesto, dijo que este gobierno no haría una nueva reforma fiscal. Por lo menos este año, digo. No, en No, esta no, gestión, esta en esta administración, administración, digo, eso fue como para julio, agosto del año pasado. Entonces, eso me hace un poquito de ruido porque hay también la expectativa de que eventualmente se concluirá con un pacto fiscal. Pero hay documentos, por ejemplo, que no sé, ya hay tantas versiones que uno no termina de estar claro, pero una eventual amnistía fiscal. O creo que le dicen sincerización patrimonial o no sé qué. Es verdad, estos sofismos que a raíz de la ley de lavado, de prevención del lavado de activos, que es otro factor que se tiene que impacta. Correctamente, entonces se tiene que ir adecuando en cuanto a esto. Mira, un comentario en cuanto a lo de China. Yo pienso que es acertada la medida del gobierno de acercarnos a China popular. Lo de Taiwán es algo que se debe reconocer, se debe valorar, se debe agradecer, porque la verdad es que son muchos años, Sí, claro. digamos, de aporte y de contribución. Y realmente yo diría, sin lugar a equivocarme, que la representación diplomática de Taiwán en nuestro país siempre ha sido extremadamente presente, muy sentida, digamos, que se dejaba boronear, realmente impactaba Dadivosa, como le gusta a dadivosa, mucha gente. pero no de una forma, no lo digo de una manera despectiva. Yo sino, tampoco, pero es así. Ok, entonces, pero ya llegó a fin, donde tenía que llegar. A mí, francamente, me llama la atención el que no hayamos tomado esta decisión con anterioridad. Porque, francamente, creo que las donaciones, los aportes que hacía Taiwán aquí en nuestro país, creo que eran 8, 9, por debajo de los 10 millones de dólares al año, que lamentablemente eso y nada, la magnitud de lo que son las finanzas públicas de nuestro país es básicamente que nada. Entonces era algo como que más representativo, más simbólico, y francamente el siglo XXI, señores, tanto desde el punto de vista de la población, China tiene una población de 1.400 millones de habitantes. Sí. Señores, el 1% de eso son 14 millones de habitantes. Y aquí queremos llegar eventualmente a los 10 millones de turistas en nuestro país. Existe la posibilidad, quizás no en lo inmediato, pero de que en los próximos 5, 10, 15 Ya años, ellos van a declarar. una parte importante de esos chinos quiera, por ejemplo, viajar y que se ponga de moda. Se dice que conocer el entre Caribe. 200 y 240 millones de chinos que adquirieron ya la posición de clase media alta Correctamente. están tirados al turismo. Correctamente. Óyeme, una parte de se puede, digamos, redundar en beneficio de la República Dominicana. Estoy seguro que sí. Ahora bien, algo que sí me preocupa es, obviamente esta fue la defensa de Taiwán en cuanto a que esto es, digamos, una diplomacia del dólar, en este caso del yuan, que ese reconocimiento fue a cambio de 3.100 millones de dólares en proyectos de tal y tal naturaleza. fondos lindos. Ese tipo, digamos que es el derecho a pataleo. El pataleo. Esos tipos de proyectos sí se tienen que ver de manera puntual. Porque, Muy por ejemplo, puntual, si exacto. quisiéramos construir, tú mencionabas ahorita lo del ferrocarril Santo Domingo-Santiago, pues habría que ver si ese es un proyecto, en primer lugar, que valdría la pena. Y si decidimos como país, sí vale la pena, pues entonces vamos a ver, hacer una licitación, algo realmente competitivo, algo verdaderamente transparente. ¿Quién nos hace la mejor oferta, tanto en cuanto al proyecto? Igual con el muelle de Montecristi. El muelle, otras autopistas, otra Presa, hidroeléctrica, otra presas, presa. etcétera, etcétera. Exacto. Pero que no sea una cosa amarrada a, Con los digamos, chinos. no, que tiene que ser con los chinos porque ellos también nos traen el financiamiento y demás. Eso me huele a mí a Odebrecht y Bandes. Y francamente no creo que es un modelo que debemos Lo que repetir en el pasa es futuro. que cuando ellos se presentan a economía como la nuestra, que no le interesa mucho a instituciones financieras grandes, Pero ellos que sí, Pedro. espérate, es que si tú abres, si tú abres una licitación y aparecen ellos con propuestas que están por encima de las otras, porque lo que yo sí quiero que acojamos es la recomendación tuya de que hagamos licitación. Sí. Sí, la licitación. Eso sí. es correcto. Ahora vas a ver que la van a ganar. Porque es que ellos tienen confianza en los países y arriesgan Pero grandes te está capitales. contradiciendo con lo que hablábamos anteriormente, ¿En qué de sentido? lo bien que se ha comportado la deuda pública dominicana Sí. y el atractivo que tenemos Sí. nosotros de Sí, poder sí, colocar títulos a Así 30 es. años en condiciones sumamente Así atractivas. Entonces, el gobierno este año colocó 2.000 millones de dólares en deuda, en unas condiciones atractivas. Sí. Todo ¿A ti este te preocupa? paquete de, Sí. ¿A ti de te deuda- preocupa que traigamos deuda china en estas circunstancias, No, que no. sea grande?
Si no se coloca, digamos, de una manera transparente para proyectos que realmente entendemos que necesitamos y que se justifican, sí, me puede preocupar. pero claro. Porque mira, es que hay ejemplos, y esto se puede ver, y lo tenemos que estudiar y conocer como país, de la experiencia china en otras economías de la región que han tomado vínculos con ellos que no ha sido tan favorable. Porque no confundamos, por ejemplo, 3.100 millones de dólares de endeudamiento de proyectos con endeudamiento que con inversión extranjera ya digamos directa. No es lo mismo ni es igual. Entonces se tiene que diferenciar. Yo sé eso. a lo que tú te refieres, por ejemplo, a Venezuela, que se ha aprovechado de créditos así para resolver el problema de balanza de pago. Y comprometiendo qué cantidad, digamos, las exportaciones petroleras de Venezuela a futuro. En Ecuador también. En Bahamas, por ejemplo, hay un proyecto que fue desastroso de inversión extranjera china en un proyecto de turismo allá, o como 3.000 millones de dólares, como 3.000. y ahí está ese muerto todavía. De en la Nicaragua. playa, en Bahamas, en las playas de Bahamas. Sin embargo, a mí me ha llamado poderosamente la atención el nivel de entusiasmo que veo en la totalidad del empresariado dominicano con relación a este paso. Y no veo, siempre ponen un pero. No he encontrado pero alguno. Bueno, pero con es que relación todavía a no eso. se conoce. Óyeme, el primero que también lo aplaudió y que lo vi como algo favorable, que Ya porque se tardamos delineó tanto. algo, porque Eso es que o una sea, cosa es Ramón Peralta lo de las dio a relaciones conocer. diplomáticas. Señores, ya tenemos inversión extranjera china aquí en el país. Hay una planta, hay una minera en Monseñor Noel, sí. australiana, pero que los dueños últimos Son es. chinos. Perilia se llama, es la correctamente. dueña No, y la de Cerro inversión hecha en Maimón, es la Monteplata, dueña de Cerro la Maimón. inversión hecha en Monteplata. Propiedad De La China. inversión China. hecha en Monteplata, muy importante también. Correctamente, correcto. así que yo no lo veo como algo tan negativo. Pero cuando tú ves que te sacan, que fueron por todos estos proyectos que supuestamente lo van a estar amarrando a futuro, eso no debe Pero eso no es un debe ser. supuesto. Es- Eso es un supuesto, eso es un alegato. Son Mira, ale- Juan, son- mira, son alegatos. son Yo creo, alegatos, mira, no, alegatos. Pero, porque- o sea, tampoco se puede ignorar. No, pero son alegatos. Ya. Son sí, alegatos. pero la verdad es que en los sitios donde se ha producido eso, porque es verdad que se ha producido, no solamente en América, sino también en África. En África. Son casos muy particulares de gobiernos no formales, como el nuestro, que ha adquirido madurez y formalidad en su comportamiento. Que así Hermano, sea. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Caballo, ¿no te vimos ayer en la rueda de prensa? Estaba Tenía en un asuntos compromiso familiares recibiendo a mi papá, A que su venía, papá, que no es fácil. de Óyeme, Santiago ayer en la ¿Qué mañana. edad tiene tu papá? 95 va a Está un cumplir. poquito más lúcido que él. que Un Dios lo poquito más bendiga. lúcido que Que él, Dios su lo bendiga. papá. Que Dios lo bendiga. Amén. Muy bien, muy bien. Señores, nos vemos mañana, Dios mediante.